Muchísimas gracias a todos los compañeros, a todos los colegas de los medios de comunicación que tenéis el detalle de seguir esta convocatoria de COGITI, que es el Consejo Superior de Ingenieros Técnicos Industriales y del Consejo General de Colegios de Economistas, a la presentación de esta encuesta que hemos hecho conjuntamente los ingenieros técnicos, encabezada por José Antonio Galdón, y el Consejo de Economistas, ¿no?, sobre el impacto económico del COVID-19. Realmente, es feo decirlo, pero realmente es una encuesta importante porque realmente han participado, como después explicarán los autores, los técnicos, han participado se han hecho 2.400 encuestas, no deja de ser una encuesta amplia y a pie de obra, ¿no? Esta encuesta ha sido dirigida por el responsable técnico, es el economista Salvador Marín, que es presidente de la EFA, de la Federación de Expertos en Auditoría y Contabilidad de la Unión Europea, y el responsable de la Cátedra Economistas Contables, Consejo General de Colegios de Economistas, con su equipo de FAEC-PYME, que es la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pymes, que está, y con los dos analistas y economistas, los dos, Domingo García Pérez de Lema y Francisco Javier Martínez, que además es vicepresidente de nuestro registro de economistas contables, ¿no? Yo creo que el valor que tiene esta encuesta es que realmente es una encuesta, como he dicho, que da la ilusión que tenía el presidente de COVID y yo mismo, de que fuera una encuesta amplia y que fuera directamente dirigida fundamentalmente a profesionales y empresas industriales. Antes de de pedirle por favor a José Antonio, que me ha permitido empezar a mí, pero realmente yo creo que tenía que haber empezado él, aparte de que después los técnicos nos expliquen las tripas de la encuesta y las conclusiones, vemos lo siguiente, ¿no?, que estamos viviendo en momentos muy decisivos, todos somos conscientes de la gravedad de la situación y sobre todo de cómo solucionemos esta situación o cómo encaucemos esta situación va a condicionar nuestra vida económica y social los próximos meses, años, y por tanto yo creo que la encuesta se ha hecho en un momento muy especial en medio de la pandemia. Y posiblemente por esto, pues yo creo que hay un dato que es no por conocido, es un recordatorio constante, la preocupación por los costes. Los encuestados insisten muchísimo, un tema que ya sabemos, posiblemente muchas de ellas están en ERTES, como nos dirán los economistas analistas, la preocupación por los costes laborales, fundamentalmente la seguridad social. Sabemos que la seguridad social es un impuesto sobre el trabajo. De los impuestos sobre el trabajo estamos en la media alta de la Unión Europea y sorprende que un país con tanto nivel de desempleo tenga un impuesto sobre el trabajo tan alto. También hay mucha preocupación sobre los impuestos, yo creo, y después sobre la flexibilidad laboral. Posiblemente, digo yo, Salvador lo matizará, el hecho de que en medio de la pandemia se haya producido un cierto debate sobre subida de impuestos y sobre revertir determinadas reformas, pues los encuestados pues lo ven con mucha preocupación, ¿no? También se insiste mucho en el tema de la demanda, ¿no? Hay una gran preocupación qué pasará después, qué pasará con la demanda de sus productos, y hay dos ideas que es, digamos, el tema del teletrabajo y la digitalización. Concretamente, hace poco presentamos una propuesta concreta sobre la conveniencia de que si las empresas tienen esta preocupación y han tenido que utilizar el teletrabajo y la digitalización de una manera tan intensiva, pues sería bueno que el impuesto sobre sociedades pues recogiera algún tipo de ayuda, deducción, algo especial, es decir, aparte de menos ventas, más costes por seguridad, además más inversión en teletrabajo y digitalización, pues habría que acompañar a las empresas, ¿no? Y nada más, es decir,
O sea, los ERTEs, la importancia que esta semana pues se despeje la variable de los ERTEs, vamos un poco retrasados. Si hay incertidumbre y ponemos más incertidumbre, lo razonable sería que a estas alturas de la película, perdonadme la expresión, el tema de los ERTEs se hubiera despejado y hoy aún no está. El tema del peligro, la oportunidad y el peligro que tiene los fondos europeos, fundamentalmente los fondos europeos deben servir para incrementar la demanda, pero sobre todo que esta demanda también pueda generar políticas de oferta, o sea, que se gaste desde un punto de vista social, pero también que estimula a las empresas que se reestructuren y, por tanto, puedan ser más competitivas, y lo que decimos los economistas, podamos hacer a través de la demanda hacer políticas de oferta. Y después yo creo que todos los encuestados insisten muchísimo en un liderazgo claro de nuestras administraciones, de nuestros políticos, entre una política proactiva, pro empresa, poca incertidumbre y sobre todo que las medidas que se tomen no tengan ninguna componente ideológica. Tenemos que ser prácticos. Hoy en día con la ideología no se come. Hay que aplicar aquellas medidas que sabemos que funcionen, que son en medidas pro empresa y ya está. Nada más. José Antonio, no sé si he cumplido. Tú me has dicho que empezara yo, pues lo he intentado hacer, ¿vale? Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias, Valentín. Para mí, bueno, pues como ya ha comentado Valentín, yo creo que es un placer, ¿no?, el haber podido colaborar con el Consejo General de Economistas en este estudio que yo creo que tiene ciertas cuestiones, yo creo que especiales, ¿no?, de todos los que a lo mejor han venido realizándose en este tiempo. Primero, por la época en la que se ha realizado. Segundo, porque han sido los impulsores dos colegios profesionales, dos consejos generales de colegios profesionales, lo cual da también un poco la visión del trabajo, de la preocupación que desde el ámbito profesional y desde los colegios profesionales se tiene con toda esta cuestión que estamos viviendo. Y luego que además, que yo creo que también lo ha comentado Valentín, yo creo que se ha realizado en dos sectores profesionales que tienen una alta incidencia en el mundo profesional, en el mundo empresarial. Me refiero, todos los estudios de economistas están en contacto permanente, directo, y conocen realmente toda la problemática, ¿no?, que están sufriendo las empresas. Y en este caso, lo que son los estudios de ingeniería, que lo que hacemos es un poco tratar de impulsar los nuevos proyectos y somos un poco la imagen de cuáles son, en este caso, las nuevas inversiones, ¿no?, o reformas que se pueden producir en el ámbito empresarial y en diferentes sectores. Nosotros, por nuestra parte, lo que sí que hemos visto, ¿no?, sobre todo pues con enorme preocupación, ¿no?, es la afección que está teniendo pues sobre el empleo y sobre la actividad en diferentes sectores, y nos preocupa de forma especial todo aquello que está aconteciendo en el ámbito del sector industrial, ¿no?, y porque entendemos que tiene que ser un sector básico. Yo creo que al final, porque todos los que estamos aquí, los economistas, los primeros, también conocen que el sector industrial, y por eso ellos nos colaboran con nosotros siempre con el barómetro industrial que realizamos todos los años, en el sentido de medidas también específicas pues para la industria. Nosotros creemos, ¿no?, en el que es el momento de impulsar nuevas políticas de emprendimiento industrial con alta componente tecnológica, de productividad y sobre todo en determinados sectores estratégicos, que también seamos capaces de transformar la actividad industrial para adaptarla a las nuevas demandas. No cabe duda de que todo el panorama o el tejido, ¿no?, está cambiando, y las industrias tienen que ser, en este caso, más ágiles, ¿no?, para poder modificar su producción. Y luego, pues, el plan de modernización de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas, que yo creo que es importantísimo, y de hecho son datos que resultan de la encuesta. Cuando hablan de digitalización, de modernización, tanto en el sector del ámbito del cliente como de la propia empresa. Y en cuestiones un poco específicas, ¿no?, de lo que podrían ser el ámbito de los estudios de ingeniería, que pueden ser destacables por cuanto son cuestiones que han sucedido y han venido para quedarse, ¿no? Yo destacaría que yo creo que tanto en el ámbito de los despachos de economistas como en el ámbito de los estudios de ingeniería,
parece ser que se ha implantado con mayor rigor, ¿no?, el teletrabajo, y que también ha venido para quedarse, ¿no? Entonces tiene que ser una cuestión especial que tendremos que ir analizando pues con el paso del tiempo, y desde los colegios pues de alguna forma aportar, ¿no?, para que todas esas iniciativas por parte de las empresas se lleven a cabo. Y por último, bueno, yo ya termino. Yo creo que lo importante es que veamos la exposición de los directores del estudio, tanto de Salvador Marín como Domingo, como de Javier. Y me sumo sobre todo a lo que ha comentado Valentín, ¿no? Creo que es el momento de política activa, política constructiva, al margen de cualquier ideología, y creo que en este sentido los españoles nos merecemos, los españoles, las empresas, hemos realizado un gran esfuerzo, hemos sufrido mucho, y creo que nos merecemos una respuesta similar, ¿no?, por parte de nuestros gobernantes, ¿no? En ese sentido tendrán que hacer un gran esfuerzo para generar ese clima de confianza, ese clima que permita que haya inversiones en nuestro país. Y por mi parte, pues nada más, y agradezco vuestra presencia. Bueno, pues muy bien. Soy Salvador Marín. Voy a ponerles la pantalla, o sea, para que vean ustedes la presentación. A ver si la agarro, está aquí. Bueno, ahí estaría la presentación. ¿La ven todos? Supongo que sí. Bueno, pues como les decía, muy buenos días. Y antes de dar paso a los codirectores de este estudio, que van a explicar con todo lujo de detalle los resultados del estudio, por sectores, por tipo de empresa, por tamaño, sí que me gustaría, por un lado, resaltar tres mensajes importantes que ya se han dicho, pero que yo creo que son importantes de resaltar. Y luego pues voy a decir, compartir con ustedes el qué hemos hecho, el por qué lo hemos hecho y cuándo lo hemos hecho. El primer mensaje, yo creo importante, es que de la muestra, el 36,5% de las empresas tuvieron que pedir un ERTE. Y que de esas que pidieron un ERTE, este ERTE le afectó al 73% de la plantilla. El segundo mensaje también que quiero resaltar por su importancia es que el 88% de las empresas estimaban que sus ventas se iban a reducir, prácticamente un 44%. Y además que el empleo de esas empresas había bajado prácticamente un 36%. Bueno, ahora lo dedicará Domingo García, pero otro aspecto que se deduce de la encuesta es que las expectativas para el segundo semestre e incluso para el 2021, pues las empresas estiman que va a seguir en registros desfavorables y con mucho mayor impacto en las empresas acogidas a un ERTE y a las de menor tamaño. Por tanto, está claro que esas son empresas a las que hay que dedicarle y prestarles muchísima atención. Y un tercer mensaje, que también lo va a explicar muy bien Domingo García Pérez de Lema, es que las empresas están, por lo que ha dicho también el presidente PIC y el presidente Galdón, o sea, las empresas están, oiga, apueste usted por medidas competitivas, apueste usted por la digitalización, oiga, apueste usted por la inversión productiva. O sea, nosotros tenemos un problema de inversión, queremos hacer inversión, queremos inversiones productivas para generar empleo. Y oiga, lo que funciona no se toque. No es el momento de tocar ahora los temas de la seguridad social, no es el momento de tocar los temas de los impuestos y no es el momento de tocar el tema de flexibilidad laboral. Esto ha funcionado, está funcionando y estamos en una crisis que tenemos que dedicarnos a otra cosa. Yo creo que esos son los tres mensajes que ahora resaltará muy bien, con mucho lujo de detalle, Domingo García Pérez de Lema. Y ahora pues quiero compartir con ustedes el qué, el por qué y el quiénes. Ya lo ha dicho el Valentín Pic, pero esto es un trabajo en el que han participado excelentes personas de FAEPYME, economistas, catedráticos, profesores de universidad, que forman un equipo pues multidisciplinar. Ahí lo tienen ustedes, básicamente pues personas muy ligadas a los dos consejos y a la Fundación para el Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa de diferentes universidades.
Lo ha dirigido junto conmigo Domingo García Pérez de Lema, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, y Francisco Javier Martínez, que es catedrático de la Universidad de Canarias, pero digo que el resto de equipo de investigación, catedráticos y profesores, pues son de un nivel excelente y ayudan muchísimo en estos análisis de datos. El qué, pues también se ha dicho, pero ¿qué queríamos ver? Pues queríamos estimar el impacto en el empleo, en las ventas, en los diferentes indicadores económicos y financieros, pero no quedarnos ahí. Eso se hace mucho, ¿no? Hay alguna encuesta que ya lo ha hecho. Nosotros también queríamos ver qué decían las empresas en cuanto a sus temas organizativos, a sus aspectos financieros, en qué estaban preocupados, en qué temas estratégicos le estaba afectando la COVID-19. Y además dábamos una vuelta de tuerca y hacíamos una batería de preguntas, como ahora explicará Domingo, en la cual queríamos ver qué medidas de estímulo ellos priorizaban. No solo de estímulo de los mercados, sino también pues la competitividad, que tanto nos preocupa a los economistas, los temas financieros, los temas normativos y legales, o sea, que los rancarizaran, y así han hecho, lo han rancarizado. La muestra, ya se ha dicho, es una muestra de 2.400 encuestas recibidas, 1.225 empresas españolas, 670 firmas y despachos profesionales de economistas y 492 de graduados e ingenieros técnicos. También empresas, porque estas firmas y despachos pues, son profesionales que tienen a su cargo a personas y que trabajan para estas medianas empresas y que trabajan muy bien. Yo lo veo ahora en el ámbito europeo, en el cual representamos a más de 350.000 profesionales de toda Europa que trabajan, batallan, están día a día codo con las pequeñas y medianas empresas y, bueno, en este periodo han estado codo con ellas y si no hubiera sido por esta buena relación que existe entre estos despachos medianos y pequeños y las pymes, pues la crisis hubiera sido aún peor. Los sectores que han aparecido en la encuesta es el sector de industria con un 34%, de la construcción con un 15%, el del comercio prácticamente con un 13% y el sector servicio con un 38%. Lo hemos hecho con una técnica de recogida online, con el apoyo de los dos consejos. El trabajo de campo es importante, se ha hecho entre el 11 de mayo y el 4 de junio, lo hemos hecho en un tiempo récord, la respuesta ha sido espectacular y agradecemos a todos los que han participado. Y bueno, el nivel de confianza de esta encuesta es del 95%. Antes de entrar a las preguntas, normalmente lo que se hace es caracterizar la muestra, es decir, sabemos que el 62% de los que han contestado son empresas familiares y el 38% son no familiares, prácticamente el 27,7%, que el director general en el 27,4% es masculino y el 12,6% es femenino. Y lo que les decía antes, un aspecto importante es que las empresas que se han acogido a ERTE han sido un 36,5% y son las que solicitan en mayor medida pues una atención prioritaria para los siguientes meses. Los otros también, las otras empresas también, como lo verán, pero estas aún en mayor medida. Hay que estar muy pendiente de ellas. Y nada más. Yo creo que una vez caracterizado esto es un mensaje que quería compartir. Yo creo que para allá al detalle concreto, Domingo García Pérez de Lema pues puede continuar con la explicación. Bueno, gracias, Salvador. Y en primer lugar quería agradecer en nombre de FAEPYME y todo el equipo de investigación pues a los dos consejos generales su participación, su colaboración y el agradecimiento a todos los encuestados, porque como ha dicho Salvador, ha sido una respuesta muy amplia tanto de economistas como de ingenieros técnicos industriales y esta encuesta pues resulta muy representativa. Por lo tanto, los datos que estamos exponiendo aquí, pues como ha dicho también Salvador, tienen un error muestral de 4 puntos con un nivel de confianza del 95% y está debidamente segmentada, por lo que los datos que aquí vamos a decir pues son bastante representativos. En cuestión del teletrabajo, hay un dato que es muy relevante, que es que prácticamente el 73,5% de las empresas han acudido o han tenido que realizar un teletrabajo.
y ha impactado al 34,7% de la plantilla. Si vemos con un poco más detalle en la cuestión del teletrabajo, vemos que el 17,5% de las empresas han tenido a más del 90% de sus trabajadores en teletrabajo. Y también hay que destacar en la otra parte, en la otra escala, que un 48,4% de las empresas han tenido en teletrabajo menos del 10%. Como también han señalado muy bien antes, el teletrabajo viene para quedarse. Hacíamos una pregunta a los encuestados sobre si preveían, una vez que finalizara la crisis de la COVID-19, si iban a seguir con el teletrabajo. Bueno, pues el 41,5% de las empresas encuestadas opinan que sí lo van a llevar a cabo. Las empresas que más han realizado teletrabajo pues son las empresas medianas y grandes, las no familiares y las del sector de servicios. En cuanto al impacto del empleo, el mensaje que ha dicho también antes Salvador se pone de manifiesto, pues la crisis del coronavirus ha tenido un impacto bastante relevante. Ahí tenemos los datos promedio. En el 2019 el empleo promedio de la muestra era de 44,1 trabajador. Antes de la crisis, en el 2020, la muestra estaba en torno a 43,5 trabajadores de promedio, prácticamente la situación del año 2019, y pueden apreciar que en el 2020, después de la crisis, en el momento de responder la encuesta, por término medio, la muestra, su número de trabajadores era de 37,8 trabajadores. Por lo tanto, ahí se ve muy claramente la reducción del empleo provocado por la crisis de la COVID-19. Si analizamos, que es el gráfico que tienen a su derecha en azul, si comparamos, si vemos las empresas que la diferencia de antes y después de la COVID, simplemente si habían aumentado o habían reducido su número de trabajadores, podemos apreciar que la COVID-19 ha impactado en el que el 35,7% de las empresas han visto disminuir sus números de trabajadores. Ciertamente más de un 60% lo ha mantenido y tan solo un 2,6% lo ha aumentado a lo largo de la crisis de la COVID. Las expectativas para el 2021, como también se ha señalado antes, no resultan tampoco nada halagüeñas, no son favorables. El 35,6% consideran que van a disminuir el empleo, el 56% lo va a mantener y el 8,4% lo va a mantener. Si analizamos las peores empresas que tienen unas expectativas más bajas de crear empleo, son las empresas acogidas a un ERTE. De ahí la importancia de mantener los apoyos y las ayudas a este tipo de empresas. Ligeramente por debajo son las empresas jóvenes, familiares e industriales las que tienen unas peores expectativas para el 2021 en cuanto al empleo. En lo que se refiere a las ventas, este ha sido el impacto más duro que han tenido las empresas españolas por la COVID-19. Ha provocado una caída generalizada de los ingresos en muchas empresas. También se ha dicho antes, se ha resaltado antes, el 88,3% de las empresas en España se han visto afectadas en la reducción de sus ventas como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Y la reducción promedio se ha situado en un menos 43,4%. Esta ha sido, por lo tanto, una crisis sobrevenida que ha impactado directamente en los flujos de los ingresos de las empresas. También estábamos interesados en preguntar a las empresas cuáles eran sus expectativas de ventas, en primer lugar para el primer semestre y en segundo lugar para el segundo semestre. Bueno, pues ahí los datos también, como pueden ver, pone de manifiesto la crudeza de la crisis COVID-19. En el primer semestre los datos resultan muy desfavorables, el 65,6% espera que van a disminuir, mientras tan solo el 5,8% lo va a aumentar. Pero para el segundo semestre los registros continúan también siendo muy desfavorables, aunque tenemos que decir que son menores a las del primer semestre. Las peores expectativas pues las vuelven a tener las empresas acogidas a un ERTE y aquí destaca también que las que esperan tener unas peores expectativas son las microempresas. Por lo tanto, es un tejido que necesitamos que se siga manteniendo.
aparte de estos dos indicadores de empleo y ventas, el equipo de investigación también estaba interesado en ver un aspecto más amplio, y aquí salen resultados bastante interesantes. Y tampoco me quiero alargar mucho, me voy a centrar fundamentalmente en dos. Primero, que esta crisis ha afectado en muchos casos a la realización de las inversiones de las empresas. Ha paralizado la realización de muchas inversiones en las empresas. Así, este indicador pueden ver que el 87,1% de las empresas se ha visto afectada, ha paralizado sus procesos de inversión. Pero que hayan tenido muy alto impacto, es decir, que hayan clasificado o hayan calificado como que han tenido un exceso de impacto, han sido el 45,4% de las empresas, con una valoración media, como ven en el gráfico, de 3,94. Por lo tanto, este dato es muy importante destacarlo porque esta crisis ha provocado una caída de ingresos, como ya hemos visto antes, pero también ha provocado una paralización de las inversiones. Si analizamos con un poco más de detalle dónde ha estado el impacto más negativo, pues ahí la transparencia también lo tienen. En cuanto a rentabilidad, las más afectadas han sido las empresas familiares y las del sector de la construcción. En liquidez, las empresas familiares y las empresas jóvenes. En cuanto a su nivel de deuda, se han visto más afectadas las empresas grandes y no familiares. Y en cuanto a realización de inversiones, parece que se han visto más afectadas en la paralización de inversiones las empresas grandes y las del sector de la construcción. ¿En cómo ha impactado la crisis en la internacionalización de nuestras empresas? Pues también ha impactado y de una forma muy negativa y muy desfavorable. En primer lugar, la crisis ha impactado en la reducción del nivel de facturación, el nivel de las ventas de las empresas internacionalizadas. Y también se ha visto impactada por la reducción del número de países de destino de la internacionalización. Así pueden ver que en el 72,8% de las empresas internacionalizadas se han visto afectadas en su nivel de facturación. Y un nivel muy alto de impacto se han visto afectadas el 31,7%. Pero también, como pone en el renglón siguiente, se han visto afectados en los países de destino, que se han visto reducidos como consecuencia de la COVID-19. También se ha señalado antes que no solamente queríamos ver indicadores de tipo económico, sino también queríamos ver la organización interna de las empresas, cómo había impactado en la gestión cotidiana de las empresas el impacto de la COVID-19. En cuanto a las actividades financieras, fundamentalmente ha impactado en dos cuestiones. Primero, que las condiciones de pago de los clientes se han vuelto más largas. Esto en el corto plazo puede que no sea un problema, pero si se mantiene se puede convertir en un grave problema. Y en segundo lugar, que nuestras pérdidas por impagos de clientes han aumentado. Aunque tenemos que decir que esto todavía no es un problema preocupante porque esto está medido en una escala de 1 a 5 y este indicador está por debajo de 3. Las más afectadas pues han sido las microempresas y las empresas constructoras y de comercio en cuanto a las posibles restricciones financieras. Por lo tanto, hay que prestar una indudable interés en este tipo de empresas para que esas restricciones financieras se vean lo más reducidas posibles. En cuanto a las actividades estratégicas, bueno, pues hay una mayoría opinión de que la crisis ha afectado a sus operaciones cotidianas en las empresas y las han hecho más difíciles en general. Esto ha tenido una valoración de 3,84 y ha sido la que más valoración han tenido. Y otra cosa preocupante es que las empresas consideran que han cancelado sus clientes pedidos. También hemos querido, el equipo de investigación hizo un diagnóstico sobre cuáles eran las medidas más importantes para salir de la crisis y aquí lo que queríamos era tener la opinión de los encuestados en ranquear estas medidas. Y de forma muy rápida, pues exponerles que la primera medida era para el estímulo de los mercados y aquí los encuestados consideran, con una valoración de 3,71, que lo más importante era ofrecer ayudas para la digitalización de los clientes y consumidores y seguido de programas de estímulos al consumidor.
En cuanto a las medidas de competitividad, las empresas opinaban que era necesario, con una valoración de 3,85, que es una valoración muy alta, ayudas a la digitalización de la empresa y, en segundo lugar, ayudas a la formación y reciclaje del personal. Esto es muy importante porque las empresas son cotidianas de la necesidad de mejorar su capital humano. En cuanto a las medidas financieras, bueno, pues sobre todo, como también se ha señalado antes, esta caída generalizada de ingresos y esta parálisis de la inversión, en cuanto a las medidas de tipo económico-financiero, los encuestados demandan unas mayores ayudas a la inversión con una valoración de 3,98. Y finalmente, en cuanto a las medidas normativas, estas, como también se ha señalado antes, son las más demandadas ahora mismo por las empresas. Esta caída, como hemos dicho, generalizada de los ingresos y las posibles repercusiones que pueda tener a lo largo de estos meses la crisis de la COVID-19, lo que están demandando las empresas ahora mismo es, pues en primer lugar, es la reducción de la cuota de la empresa que abona a la Seguridad Social, esta como primera medida. En segundo lugar, una reducción de impuestos. Ahora no es el momento de hacer una importante presión fiscal a las empresas, dado cuál es su situación de competitividad. Y, en tercer lugar, como también se ha mencionado, la flexibilización laboral. No es el momento de empezar con experimentos en la reforma laboral. Finalmente, yo termino mi intervención exponiendo un pequeño ranking de las 5 medidas más importantes que demandan las empresas. Hemos puesto el tamaño y si están acogidas o no a ERTE, porque estos eran los factores, han sido los factores donde más diferencias estadísticamente significativas surgían. Como ven, la primera medida prácticamente en todos los estratos es la reducción de la cuota que la empresa abona a la Seguridad Social. Esta es la primera medida que tanto las micro como las pequeñas y las grandes empresas demandan, y también, por supuesto, las empresas que están acogidas al ERTE. Luego hay algunas diferencias, pero prácticamente entre primero y segundo y tercer lugar pues está la reducción de impuestos y está la flexibilización laboral. Aquí hay que destacar que las grandes empresas han pedido, no tienen exactamente el mismo ranking que las pequeñas y las medianas empresas. Por ejemplo, hay que destacar que las grandes empresas, en segundo lugar, piden ayudas a la formación y reciclaje del personal, anteponen este tipo de ayudas ante, por ejemplo, la reforma laboral, y las grandes empresas, en tercer lugar, y es curioso y es importante, piden ayudas para la digitalización de la empresa. Por lo tanto, con este trabajo hemos pretendido cubrir un objetivo que era ofrecer una información de tipo cuantitativo y cualitativo para los agentes que tienen que tomar decisiones y, bueno, pues estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Pues yo ahora le volvería a ceder la palabra, no sé si Javier quiere añadir algo, si no le cedo la palabra ya a Valentín Pic y a Galvón. José Antonio, coger la palabra tú. Si me permitís solamente un matiz, por favor, por completar lo que se ha señalado hasta ahora. En el estudio, como verán todos, hay 2 anexos que recogen precisamente algo que es muy importante y que nuestros presidentes lo han puesto de manifiesto, y es la opinión dentro de la organización colegial de los 2 ámbitos colegiales que representan los consejos generales, los despachos de economistas y los despachos de ingenieros industriales. Yo no voy a entrar en un detalle porque sería un paralelismo a lo que ha hecho Domingo respecto a la opinión de los responsables de los despachos de economistas y de los de estudios de industriales, pero simplemente destacar que es muy interesante el contenido informativo de esos 2 anexos. Y yo creo que, como decía José Antonio en sus palabras, reflejan claramente que estamos ante 2 tipos de despachos o de estudios profesionales que tienen un perfil tanto por la actividad que desarrollan esos profesionales como por el servicio que prestan a las empresas con las que colaboran. Evidentemente, un perfil más
profesional, más industrial, más tecnológico, más de innovación, más de tipo de operaciones por parte de los colegios de ingenieros industriales y más de asesoramiento por parte de los economistas. Evidentemente, con un compartir a ambos despachos los problemas de las empresas a las que asesoran, sin lugar a duda. Pero yo creo que eso se nota muy bien en los anexos, donde se ve pues claramente diferencias en los distintos puntos tocados tanto por Salvador como por Domingo, ¿no? ¿Qué despachos han acogido a ERTES? Pues han tenido que ser más los despachos de ingeniería industrial. ¿Qué despachos se han visto afectados más en el empleo? También los despachos de ingeniería industrial. Eso caracteriza también luego lo que es la percepción de los impactos en los indicadores económicos y de las medidas, con pequeños matices, que evidentemente consideran en el orden más necesarias o en primer lugar más que en segundo lugar. Entonces, simplemente apuntar eso, que yo creo que es muy importante el valor que esos dos anexos aportan en el estudio para que podamos ver realmente el gran esfuerzo que están haciendo los profesionales de los ámbitos corporaciones colegiales. Nada más que eso. Valentín, Gardón. Bueno, sí. Yo creo que ha quedado claro y la verdad es que felicito, ¿no?, por la exposición que se ha hecho tan clara, ¿no?, y tan brillante de lo que es el estudio. Simplemente para terminar, sé que entiendo que lo que hacemos es poner a disposición de toda la sociedad civil, del ámbito empresarial, del ámbito de los gobernantes, ¿no?, pues que tengan esta información, estos datos, y que se aprovechen y que se utilicen, ¿no?, pues para realmente yo creo que realizar algo que a mí me preocupa bastante, desde el punto de vista ya también hasta incluso personal. Llama especialmente la atención las bajas expectativas que hay de cara a la reactivación, y creo que eso para mí es de lo más importante. Unas expectativas, yo creo que la sociedad española necesita ilusión, y la ilusión como tal por sí sola genera expectativas, y las expectativas como tal generan capacidad de movimiento de la economía. Y para eso, es que lo hemos dejado yo creo que ya bien claro, yo creo que necesitamos una situación clara de certidumbre, de estabilidad, que realmente se deje a las empresas trabajar, invertir, ¿no?, que propicien también la inversión. Y yo creo que ese es el clima que todos estamos pidiendo. Y también hay cuestiones muy claves, ¿no?, dentro del ámbito de este estudio, y es que hay voluntad. O sea, por un lado hay voluntad, pero falta esa ilusión. Entonces, yo creo que desde aquí lo que hago es hacer un llamamiento, ¿no?, a que seamos capaces de entre todos a generar esa ilusión que nuestra economía necesita. Y por mi parte, pues nada más, que termino agradeciendo, ¿no?, a todos los que habéis sido responsables de este estudio y a todos los medios de comunicación, pues por darle difusión a este estudio, que esperemos que sea de utilidad para todos. Y agradecimiento y felicitación especial a Valentín y al Consejo de Economistas. Bueno, pues José Antonio, ahora nos queréis hacer preguntas con esto de la manita, ¿no?, que en el programa. ¿Qué preguntas nos queréis hacer? Escuchadme una cosa. Vamos a ver. Que la situación es delicada, es evidente. Que las indefiniciones de lo que la falta de variables, ¿no?, como a uno la pandemia es un fenómeno global, ¿no?, mal de muchos, consuelo de tontos. Hay muchas variables aún no sabemos exactamente la evolución, qué puede pasar con esto, vale. Pero entonces cada uno tiene lo que están haciendo las empresas, ¿eh? O sea, ¿qué están haciendo las empresas más dinámicas? Pues están diciendo, bueno, teletrabajo. Ya se están preparando para prácticamente en septiembre cambiar el trabajo a distancia en teletrabajar. Teletrabajar quiere decir medios tecnológicos, una organización muy centrada, equipos muy cohesionados, unos horarios de trabajo muy delimitados, una organización muy sofisticada. La pregunta es, como país, aparte de poner más reglas y más cosas, estamos propiciando un debate, estamos ayudando, estamos fomentando
que esto se haga de una manera ordenada y sobre todo para las pymes, sí o no? Pues posiblemente no, ¿no? Nuestras administraciones públicas facilitan el tema de la digitalización. Bueno, no sé, hay, por ejemplo, facilita la digitalización que cada administración pública tenga una plataforma de comunicación distinta. Es decir, que yo quiero contratar con una ciudad, tengo de utilizar un sistema de comunicación digital específico para esta ciudad, y si voy al lado otra. ¿Esto facilita el crecimiento, la digitalización de las pymes? Pues yo diría que no. Yo diría que no. Por tanto, digamos un poco este estudio lo que pretende es, bueno, esta encuesta muy a pie de obra, pues lo que denota es que hay que hacer una serie de cosas y que si no la hace cada empresa, cada administración y el conjunto del país no la hará bien por nosotros. O sea, yo creo que es la parte un poco de... Después también sorprende de este estudio, que también es un dato positivo, un tema financiero muy importante, nos demuestra que nos ha cogido bastante mejor que la otra vez, ¿no? El tema financiero, pues es importante, se denota, pero no es la principal preocupación, o sea, no es la preocupación prioritaria. Los del ICO ha hecho mucho, pero también ha hecho que las empresas, muchas, estaban mucho más capitalizadas, habían aprendido a vivir sin la necesidad de la ayuda externa desde el punto de vista financiero. O sea, esto es un dato muy positivo, ¿no? Y después, sobre el tema de la demanda, esto les corresponde al sector público, realmente lo que decíamos antes, ¿no? Que la demanda, propiciar una demanda, pero una demanda que sea sana, ¿no? No una demanda que implique más importación de productos y lo único que haga es cargarnos nuestras relaciones comerciales. O sea, estos son ajustes finos, Bueno, yo he dicho todo esto porque estoy a la espera que nos hagáis alguna pregunta, porque si no nos quedaremos un poco frustrados aquí. A ver, Salvador, ¿querías hablar? No, era a decir eso, era a ver si quería alguien alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Lo hemos explicado muy bien. No, hombre, no, si queréis hacer levantar alguna mano y si no directamente, no sé. No, directamente pueden preguntar, se presentan y hacen la pregunta. Bueno, que estos periodistas se nos vuelvan tan cuidadosos, bueno, no sé. A ver, la encuesta, José Antonio Galdón, la encuesta realmente sorprende el número de personas que han participado, 2.400, como se ha dicho, empresas y despachos como ha dicho Francisco, con esta particularidad de asesores, digamos, legales, económicos y más asesores de tipo tecnológico, ¿no? Esta mezcla yo creo que es una encuesta, digamos, de referencia, ¿no? Por estas dos. Y sobre el tema sorprende mucho, esto lo hemos dicho antes, sorprende, las empresas son muy, a ver, la incertidumbre que decía José Antonio, ¿no? Si hay incertidumbre, lo que tenemos que ir es despejando variables, ¿no? La flexibilidad en los temas laborales. Si tú partes de que el mundo es incierto, que los temas cambian, lo que hay que hacer es propiciar que no haya ningún tipo de reticencia, de que haya sensación de incerteza en las relaciones laborales a corto y medio plazo, ¿no? Porque si tú ya tienes dudas respecto a la evolución de tu demanda, estás muy preocupado con el tema de los costes, porque claro, si dejas de vender, si tienes tiempo, ¿qué haces? Ver los costes, ¿no? Y empiezan a preocuparte, solo hace falta pues que se introduzcan debates que pueden ser académicos en determinados ambientes, no ambientes, porque la gente sabe que cuando inicias un debate tienes que tener la solución y sobre todo cómo afecta pues sobre incremento de costes relacionados con las relaciones laborales, menos flexibilidad, esto es delicadísimo. Y respecto a debates, por ejemplo, sobre el impuesto sobre sociedades, que también es muy delicado, porque sabemos que el impuesto de sociedades prácticamente tenemos la recaudación del impuesto de sociedades está dentro de la media de la Unión y es, o sea, respecto a PIB. Con lo cual hay que mucho cuidado con los debates muy formales, porque eso afectan a
a la sensación y condiciona la toma de decisiones de las empresas, ¿no? O sea que es curioso que hayan salido estos dos temas, tanto los impuestos como el tema de la flexibilidad laboral, como el tema de los costes de la seguridad social, en momentos que se han iniciado debates no directamente por el gobierno, sino por lugares aledaños, con lo cual ves que las personas son muy receptivas a este tipo de cosas y esto no es bueno en estos momentos, ¿no? Bueno, muy bien, presidente. Yo creo que como ya está todo perfectamente claro, si les parece bien, con el titular que ha leído el presidente, que menos cargas y más inversión productiva, menos cargas y más economía productiva, y menos cargas y más trabajar, pues yo creo que lo daríamos por concluido. Si le parece a los dos presidentes, y ya como estamos a vuestra disposición a través con los dos consejos de Fernando Iraola, pues cualquier matiz o aclaración estaríamos encantados de hacerla. ¿De acuerdo, Valentín? ¿Galdón? Sí. Vale, pues ya está. Pues entonces, gracias a todos por asistir. Si no hay preguntas, estamos a vuestra disposición y nos vemos pronto. Cualquier cosita nos lo preguntáis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. No. Momento. Buenos días.